onda, mi gente? ¿Qué onda, moteros? Nuevamente nos volvemos a ver en una rodada más. Bueno, gente, en esta ocasión me estoy dirigiendo en esta rodada al departamento de León. Voy a estar visitando específicamente un municipio que contiene mucha historia y que tiene una joya arquitectónica que es considerada patrimonio cultural de Nicaragua, patrimonio cultural de la nación. Y este lugar es Quesalhuaque. El territorio de Quesalhuaque es considerado uno de los pueblos indígenas más antiguos de la región. Pertenecía al cacicazgo de Sutiaba, asentado en la ribera del río Quesalhuaque, que significa lugar de quetzales o ciudad de los quetzales. Con más de 5 siglos de historia, su origen se atribuye a grupos indígenas que emigraron desde Sutiaba antes de la venida de los españoles. El poblado de Quesalhuaque se comunica por el río con el pueblo indígena de Sutiaba y a través de un camino antiguo por el que transitaban los indígenas. Así que, amigos, esto es parte de lo que vamos a ir a conocer, un poco de la historia de este lugar que pertenece al departamento de León. Así que les invito a que me acompañen en esta rodada rumbo a Quesalhuaque. Bueno, gente, siguiendo con la historia de este pueblo, de este municipio de Quesalhuaque, los españoles llegaron a Quesalhuaque alrededor del año de 1526, un poco tarde en relación a otros pueblos, pues la localidad se ubicaba fuera del antiquísimo camino indígena, perdido entre el bosque y la flora del lugar. El municipio de Quesalhuaque se encuentra a 118 kilómetros de la capital de Managua y está a 15 kilómetros al norte de la ciudad de León. Sus límites son los siguientes: limita al norte con los municipios de Pozo Ortega y Telica, al sur con León, al este con Telica y al oeste con los municipios de Pozo Ortega y Chichigalpa. Desde sus orígenes se ha caracterizado por ser un pueblo de mucha fe y fervor religioso. Las tradiciones religiosas vinculadas a la historia de su iglesia inician con la llegada a este pueblo de la imagen de la Virgen de los Remedios. Para el año de 1610, la iglesia ya era considerada como una parroquia. Y hay un dato que es bastante interesante en relación a lo que es la parte religiosa de este municipio. Una de las tradiciones más antiguas de este pueblo es la peregrinación de esta milagrosa imagen. Cada 16 de febrero es llevada a la orilla del pozo en donde fue encontrada, situado a unos 120 metros del santuario. Los creyentes toman y llevan agua para que la Virgen haga sanación a los enfermos. Hay registro de que para el año de 1820 el sacerdote de la parroquia de Sutiaba organizaba una peregrinación desde Sutiaba hacia el templo de la Virgen de los Remedios en Quesalhuaque. La devoción y veneración a esta imagen tiene su origen en España, en lucha contra los musulmanes. Bueno, esto es un dato bastante interesante que pertenece prácticamente a la historia de este pueblo, a la historia de este municipio de Quesalhuaque.
Bueno, mi gente, estamos por llegar al empalme de Quezalhuaque. Bueno, yo quiero compartirles un dato que es bastante interesante. Nos dice que en el año 2012 la Asamblea Nacional de Nicaragua sesionó en Quezalhuaque y lo hizo en homenaje a la santa patrona del municipio. Esta actividad fue una sesión especial para conmemorar el 150 aniversario de haberse restituido el nombre del municipio a Quezalhuaque por el anterior nombre de Nuestra Señora de los Remedios. En este mismo evento, el santuario y el templo fueron declarados Patrimonio Cultural Histórico de la Nación. Es un dato bastante interesante saber de que la Asamblea Nacional de Nicaragua hizo una sesión especial en este municipio. Bueno, moteros, en relación a la leyenda de la Virgen de los Remedios, nos cuenta la tradición que un grupo de personas que se dirigían de León hacia el puerto del Realejo llevaban la imagen de la Virgen de los Remedios y estos decidieron descansar y pasar la noche cerca de un pozo. Al día siguiente, ya iniciado nuevamente el camino, notaron que en el nicho no estaba la imagen. Al regresar, observaron que cerca del pozo se encontraba la imagen de la Virgen. Esta situación ocurrió 3 veces, por lo que los dueños de la imagen decidieron dejarla en Quezalhuaque. Y desde ese día, amigos, esta es la patrona de este municipio de Quezalhuaque, la Virgen de los Remedios. Bueno, amigos, efectivamente hemos llegado al municipio de Quezalhuaque. Pasamos este bulevar y prácticamente ya vamos a entrar a lo que es el casco urbano de la ciudad. Solo nos restaría detenernos en algún lugar donde dejar estacionada la motocicleta y daríamos inicio al recorrido por el parque de este municipio de Quezalhuaque. Ok, hemos llegado efectivamente al parque de Quezalhuaque. ¿Qué les parece el parque, amigos? Bueno, anteriormente les había hablado de que algunos municipios, como son un poco pequeños, solamente tienen un parque. Y yo creo que pasa igual acá en este municipio. Solo existe este parque, que es el Parque Central de Quezalhuaque. Así que voy a buscar un lugar donde estacionar la motocicleta.
¿Qué onda amigos? ¿Qué onda moteros? Saludos desde el municipio de Quesalhuaque. Bueno, continuando con nuestro recorrido, conociendo el municipio, conociendo lugares turísticos, conociendo lugares de nuestra bella Nicaragua, me encuentro acá en el municipio de Quesalhuaque. Vamos a dar un recorrido para conocer parte de sus calles, los lugares interesantes que tiene este municipio. Este municipio es conocido como Ciudad de los Quetzales. Y esto se debe, bueno, a que supongo que en algún momento de la historia de este lugar hubieron quetzales. Actualmente pues no se ven por ningún lado, pero a eso debe el nombre de este municipio de Quesalhuaque. Así que amigos, vamos a ir a conocer este bonito parque que está adornado con una temática de la temporada navideña, a como es ahorita en el año 2025. También iremos a conocer lo que es un pozo donde apareció una imagen de una venerada imagen de acá de este lugar, de este municipio, a como es Nuestra Señora de los Remedios. Y también iremos a ver el templo que lleva el mismo nombre de esta imagen, que se llama Nuestra Señora de los Remedios, el cual es considerado patrimonio cultural de acá de León, del departamento de León y de Nicaragua. Así que amigos, les acompaño que me acompañen, les invito a que me acompañen en este recorrido acá en el municipio de Quesalhuaque. Desde ya son bienvenidos. Bueno gente, estamos en el parque de acá del municipio de Quesalhuaque. Como podemos observar, el parque tiene, bueno, un arreglo de acuerdo a la temporada. Hay que recordar que estamos en la temporada navideña y así por lo general están arreglados la mayoría o por decir todos los parques de las ciudades de Nicaragua. Así que podemos observar, ¿verdad? Una temática bastante bonita, bastante agradable. Aquí tenemos una representación, ¿verdad?, del ave quetzal en esta pequeña estatua. A eso debe su nombre este municipio, a los quetzales. Y ese personaje que lo tenemos como en un burrito, un caballo, creo que es un burrito, si no me equivoco. Ese personaje es un héroe nacional de acá de Nicaragua, conocido como el general Augusto César Sandino, un mítico personaje que participó, bueno, en una revolución acá en Nicaragua, el general Augusto César Sandino. Bueno gente, miremos este bonito bulevar. Esta calle anteriormente era una calle transitada. Podían entrar vehículos, podían entrar motos y pasar libremente. Pero como podemos observar, esta calle fue cerrada y me parece una muy buena idea, debido a que esto le da mayor realce a lo que es la belleza de la ciudad. Embellece más la ciudad, más el municipio de acá de Quesalhuaque. Allá frente a nosotros tenemos la iglesia Nuestra Señora de los Remedios. Esa iglesia es considerada al día de hoy como patrimonio histórico, patrimonio cultural de acá de la nación, de nuestra Nicaragua. Y eso se debe a su importancia histórica. Bueno, cuenta la historia de que acá en este municipio venían de León, pasaron por acá por este municipio un grupo de personas que se dirigían hacia el municipio del Realejo.
Pero sucede de que estas personas decidieron quedarse a descansar cerca de un pozo que vamos a ir a visitar. Sucede de que en ese pozo, cerca de ese pozo que se quedaron a descansar, las personas que iban de pase por este municipio llevaban una imagen, y esa imagen era la imagen de Nuestra Señora de los Remedios. Posteriormente dice la historia de que al día siguiente se dieron cuenta de que la imagen no estaba en el lugar donde ellos la habían dejado y comenzaron a buscarla y la encontraron cerca de este pozo. Eso sucedió por 3 veces consecutivas, de que ellos dejaban la imagen en un lugar establecida, ¿verdad? Pero posteriormente hallaban a la imagen cerca de este pozo. Entonces ellos comprendieron, ellos entendieron de que la imagen debía de permanecer acá en este municipio, por lo cual esta iglesia fue bautizada, fue nombrada como Iglesia Nuestra Señora de los Remedios. Y vamos a ir a dar una visita a este pozo que es de bastante importancia para acá, para los habitantes de acá, de este bonito municipio como es el municipio del Realejo. Aquí podemos observar una cancha multipropósito que sirve tanto para jugar fútbol sala y baloncesto, y aquí andan unos jóvenes jugando y divirtiéndose sanamente acá en este lugar. Así que amigos, vamos a dirigirnos a conocer este pozo donde se dio la aparición de la imagen de Nuestra Señora de los Remedios. Bueno, mi gente, nos despedimos de acá del parque de Quesalhuaque. Ahora vamos a ir a ver el lugar donde se dio la aparición de la Virgen Nuestra Señora de los Remedios. Ya nos dieron una indicación de dónde es la dirección, así que nos dirigimos en este momento a conocer este lugar. Bueno, dicen que es por acá el lugar y vamos a ver si damos. Efectivamente, señores, creo que hemos llegado. Bueno amigos, hemos llegado al lugar donde está ubicado el pozo donde se ubicó la Virgen Nuestra Señora de los Remedios, la imagen que apareció en este pozo.
¿Este río cómo es que se llama este río? Es el río de Quesalhuaque. Este es el río de Quesalhuaque. Ahí en el pozo, ¿sí? Ajá. Y tenemos este amigo, ¿verdad? Que nos vino a acompañar. Bueno, y aquí hay una más o menos, estamos viendo una imagen de lo que es la Virgen de Nuestra Señora de los Remedios. Ahí podemos ver una descripción que dice Nuestra Señora de los Remedios. Y acá una placa donde se da un homenaje a esta imagen. Por acá es donde pasa el río Quesalhuaque. Y aquí es el acceso al pozo. Aquí lo tenemos, amigos. El pozo donde se dio, bueno, la aparición de la Virgen. Miren, lamentablemente esto está sucio. Hay botellas, hay basura. Y bueno, siempre hago un llamado, ¿verdad? Que en estos casos las personas tienen que tener un poco de conciencia. No estar botando basura en lugares que se consideran históricos, que son de suma importancia para la historia de los lugares. Es muy lamentable ver de que siempre se maneja ese mal hábito de tirar la basura donde mejor se les ocurre. Así que sí, aquí se da la historia, nos dice acá el maestro que fue donde la encontraron, a la Virgen de Nuestra Señora de los Remedios, la imagen. Así que, amigos, esto es el lugar, ¿verdad?, donde se dio la aparición de nuestra Virgen, Nuestra Señora de los Remedios. Correcto. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este video, acá cerrando nuestro video en el pozo donde se dio la aparición de la Virgen Nuestra Señora de los Remedios. Siempre invitándoles a suscribirse, dejar su like, comentar y compartir, que de esta forma vamos a llegar a más personas acá en Nicaragua y en cualquier parte del mundo. Así que, amigos, espero les haya gustado este video y nos vemos en la próxima rodada. Por allá, bueno, voy a dejarles un fragmento de un video en el cual se presenta la presa de acá de Quesalhuaque, que por lo general se apertura en temporada de Semana Santa. Yo estuve la Semana Santa pasada visitando este lugar, pero no pude documentar por completo. Así que les voy a dejar unas imágenes de cómo estuvo en esa temporada la presa de acá del río de Quesalhuaque. Así que, amigos, disfrútenlo. Será hasta la próxima y muchas gracias por haberme acompañado en este video.